Pues muy buenas tardes, queridos alumnos, alumnas que están mirando esta grabación. Buenas tardes a Lili, que Dios te bendiga. Bueno, pues agradecemos mucho a Dios por permitirnos tener esta oportunidad de volver a reencontrarnos en esta materia, que es historia de la Biblia y sus traducciones. Bueno, hasta acá hemos estado abordando todo lo que concierne al tema del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento, tiene su propia eh, proceso de formación, su propia impronta, su propio sabor, que permite que nosotros podamos ahora reconocer y admirar cómo estos libros sagrados que hoy nosotros tenemos son palabra de Dios y que evidentemente nos ayudan, como dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Son útiles para enseñar, corregir, redarguir y enseñarnos a buenas obras en nuestra vida. Así que bueno, vamos a continuar esta clase. Terminamos con la conformación del Nuevo Testamento y la próxima semana ya estaremos hablando acerca de las traducciones, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, los textos bíblicos fueron escritos en idiomas originales, idiomas que evidentemente nosotros no conocemos, no hablamos, no entendemos. Y que evidentemente hoy nosotros tenemos la oportunidad de leer la Biblia en nuestro propio idioma. Pero esto es toda una aventura, diríamos, o toda una empresa de esfuerzo. Así que la próxima semana estaremos abordando de dónde nacen las distintas traducciones que empleamos para consultar la palabra de Dios, cuál puede ser la traducción más certera, la más honesta. No podríamos hablar de versiones auténticas, porque como ya veremos, no tenemos ningún original, no hay ningún texto original de la Biblia, solamente tenemos copias de copias. Bueno, entonces vamos a cerrar ahora el tema de lo que es la conformación del Nuevo Testamento y voy a compartir la pantalla. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, una información que aparece en el libro de Picasa, que tiene que ver básicamente con, no sé si ahí ya se nota la presentación, si se logra ver, ¿sí? Gracias. Muy bien. Sí, sí. Gracias, Lili, gracias. Bueno, esto nos quedamos, ¿no? En la última clase y decíamos cómo es que los 27 libros que ahora nosotros tenemos no fue la única literatura que se escribió. Hubo muchos evangelios, muchas epístolas, muchos hechos, muchos apocalipsis. Y bueno, evidentemente, hermanos, en este proceso que tampoco podemos determinar con exactitud, al igual que el Antiguo Testamento, cómo fue, dónde fue, en qué momento exacto fue, en el que estos libros, estos 27 libros, se consideran palabra de Dios. No lo sabemos. Así es que voy a presentar la propuesta de Picasa en su libro que se llama Descubriendo la Biblia. Y vamos a ver un poquitito. ¿Dónde me quedé? No, esta no era, esta. Vamos a ver un poquitito, hermanos, acerca de algunos sucesos importantes que se dieron. Ojalá y pueda verse claramente, hermanos. La fotografía no me ayudó mucho. O ya sé cómo hacer para mejorar la fotografía. Bueno, tenemos nosotros aquí en la flecha roja los años en los que corre, ¿no? El primer siglo. Y vamos a iniciar a partir del 2830 del primer siglo. En esta segunda columna
se van a analizar los hechos, los acontecimientos, los datos más importantes que se llevaron a cabo en las fechas que aparecen en las fechas que aparecen en las flechas rojas. Y en esta tercera columna, ¿no es cierto? En esta tercera, vamos a mirar en qué fecha probable se escribieron los textos que ahora nosotros tenemos como sagrados. ¿Mm? Probables, porque tampoco, hermanos, entre los eruditos siempre hay diferencias y no nos vamos a meter ahora en ese tema, así que vamos a guiarnos en la propuesta que nos da el autor, solo como para tener un panorama general de qué es lo que pasó en los primeros 70 en el primer siglo y en el segundo siglo. Ajá. Así es que bueno, vamos a notar, hermanos, que para estos años del 28 al 30, tenemos lo que se le conoce como la primera generación. Esta primera generación está conformada por el Señor Jesús, estando en la tierra, por sus discípulos, por toda la gente que tuvo contacto con él, que lo conoció, que lo escuchó, que fue sanado por él. A todos ellos se les conocerá como personas de la primera generación. Bueno, para el año 28-30, hermanos, recordemos que serían los años más o menos del ministerio de Jesús sobre la tierra. Es el ministerio terrenal de Jesús. Y para el año 30, pues tenemos la experiencia pascual. ¿Qué significa esto? Pues la última cena, lo que nosotros conocemos, ¿no? Donde el Señor se ofrece en sacrificio, es arrestado, es crucificado, es muerto, resucita y asciende a los cielos. Todo esto que les he comentado se encierra en esta expresión de experiencia pascual. Ahora, ¿hubo algún texto, algún libro que se escribiera en este tiempo? Y la respuesta es no. Jesús, hermanos, no escribió, no dictó, no dejó ningún texto fundacional. O sea, no hay ningún texto que se le atribuya al Señor Jesús. No lo existe hasta ahora, no hay evidencia en el texto canónico que tenemos en los evangelios que nos diga que Jesús haya escrito algo. La única acción de escritura que vemos de parte de Jesús es cuando recuerdan la historia de la mujer adúltera. Dice que cuando él escucha todo lo que tiene que ver con la mujer que fue encontrada en adulterio, dice que él mira hacia abajo y se pone a escribir en tierra. Es la única referencia que tenemos, pero evidentemente pues no es ninguna escritura, hermanos. Tampoco sabemos que empezó a escribir en la tierra, ¿no es cierto? Tampoco lo sabemos. Entonces, Jesús no escribió ningún texto, ningún evangelio, ningún libro, nada. Jesús no tuvo esta experiencia, ¿ok? Luego nos encontramos con del año 30 al 32, para estas fechas, hermanos, el Señor Jesús ya murió, ya ascendió a los cielos. Ahora queda en los primeros discípulos, en las primeras mujeres, en los primeros hombres, la proclamación del Evangelio. Podemos decir, hermanos, que para estas fechas no existía todavía el Nuevo Testamento escrito. Todavía no. Pero están latentes ya todos sus rasgos. ¿Por qué? Porque se empieza a experimentar el Evangelio. Ya se empieza a vivir. Jesús ya no está sobre la tierra. Entonces ahora queda su enseñanza, ¿no? Queda su mandamiento de ir hasta los confines de la tierra. Y para estas fechas, hermanos, encontramos tres grandes grupos que se forman. Primero, las mujeres.
Las mujeres, hermanos, son muy mencionadas en el Nuevo Testamento como un grupo importantísimo para el ministerio terrenal de Jesús. Existe la referencia en los evangelios que Jesús, durante su estancia en la tierra, fue acompañado constantemente, podríamos decir incluso permanentemente, por un grupo de mujeres que lo atendían y que con los bienes de ellas, pues suplían las necesidades del Señor. Así es que las mujeres experimentan la vida de Dios ante la tumba vacía del Jesús muerto, porque son las mujeres las que se quedan al pie de la cruz. Entonces, las mujeres son importantísimas para la proclamación del Evangelio. El segundo grupo, hermanos, lo encabezan los 12 apóstoles. Ya para esta fecha, recuerden que Judas Iscariote murió, ya no está más Judas Iscariote, pero eligen a Matías. Entonces, ahí tenemos a los 12 apóstoles. Estos 12 hermanos están encabezados por el gran apóstol Pedro, diríamos, ¿no? Pedro es como que la influencia principal, donde este grupo se reúne y espera la venida de Jesús en Jerusalén para que Jesús vuelva nuevamente a culminar o a terminar su obra. Alrededor de todos estos personajes, desde la experiencia pascual de Jesús se produce el estallido de la esperanza apocalíptica, es decir, que los primeros discípulos, hermanos y hermanas, incluso las primeras comunidades cristianas que se forman en el primer siglo, esperaban, creían que Jesús iba a venir o a la tarde, ¿no? O a más tardar mañana, o a más tardar en estos días. Para ellos, hermanos, Jesús iba a venir de manera inmediata, ¿no? Cosa que hoy, pues sabemos que no ha sucedido. Han pasado más de 2000 años y todavía el Señor Jesús no regresa a la tierra. Pero esto era lo que acompañó durante las primeras comunidades cristianas, la esperanza de que Jesús vendría por segunda vez. Bueno, luego hubo un tercer grupo muy importante, hermanos, que se llamaron los Galileos. ¿Por qué los Galileos? Porque recuerden ustedes que en estos años, en los 28-30, espero que ustedes estén viendo mi cursor en la pantalla, en estos años donde Jesús desarrolla su ministerio, según los evangelios, ¿no? Jesús pasa la mayor parte de su tiempo en Galilea. La región de Galilea, que está al norte de Jerusalén, es el lugar preferido de Jesús, ¿no? Jesús recorre toda la región de la Galilea. Entonces tiene muchas raíces, mucho contacto, muchos amigos, muchos conocidos, su familia está allí, sus parientes están allí. Así es que cuando Jesús muere, se conforma un grupo muy importante en esa región, pues dado de que allí era el Señor. Entonces, este grupo de los Galileos, hermanos, siguen proclamando el mensaje de Jesús, ¿no? Lo hacen con mucha fuerza, con mucho empuje, y ven que de a poquito se van realizando los signos que él predijo, ¿no? Empieza a haber ciertos terremotos, ciertas noticias. Entonces dicen, bueno, las señales se están cumpliendo, entonces Jesús va a venir, ¿no? Pero a diferencia de estos dos hermanos que están acá, donde está mi cursor, ellos creían que Jesús iba a venir a Jerusalén. Allí iba a descender el Señor. Pero los galileos dicen que no, que ellos creían que Jesús iba a regresar en la región de Galilea. Bueno, esto es lo que en términos generales, hermanos, se empieza a desarrollar entre el 30 y 32. ¿Qué libros tenemos aquí o qué textos? Bueno, primero, hermanos, tenemos que se empiezan a formar tradiciones orales, ¿no? En estas dos regiones importantes. Al sur, Jerusalén, y al norte, Galilea. Aquí en Jerusalén fue donde crucificaron al Señor.
y en Galilea, donde el Señor vivió la mayor parte de su vida y de su ministerio. No hay nada escrito acá, pero se empiezan ya, ¿viste? Empiezan a hablar, empiezan a charlar sobre lo que Jesús hizo y dijo. Empiezan a interpretar a Jesús como la experiencia del Espíritu, ¿no? Porque recuerden que Jesús dijo que Él no los dejaría solos, que enviaría al Paráclitos, al Espíritu Santo. Entonces empiezan a sentir la vivencia del Espíritu Santo en sus comunidades y dicen, Jesús está con nosotros. Ajá. Para estas fechas, hermanos, acá donde está mi cursor, la escritura a la que siguen apelando, siguen consultando estas comunidades cristianas, pues es el Antiguo Testamento, porque para estas fechas ya el Antiguo Testamento ya se culminó. Entonces, lo único que conocían como Biblia, estas comunidades cristianas durante estos años, pues era el Antiguo Testamento. Bueno, avanzando un poco entonces en los años, nos encontramos ahora entre el año 32 al año 35. ¿Qué suceden en estos años? Bueno, en Jerusalén, hermanos, en Jerusalén se empiezan a consolidar dos grupos, se empiezan a hacer como grupos, ¿viste? O sea, toda la iglesia dice, bueno, sí, pero unos creemos de una forma y otros creemos de otra forma. Y hay dos grupos que se empiezan a formar, uno que se llaman los hebreos, ¿ah? Y otro que se llaman los helenistas o los griegos. Esto ustedes lo pueden constatar en el libro de Hechos de los Apóstoles del capítulo 6 al capítulo 10. Podemos decir aquí que para estos años, hermanos, aun cuando se han conformado estos dos grupos, no hay Nuevo Testamento escrito, todavía no existe, pero sigue habiendo esa vivencia. Las mujeres siguen, el grupo de Pedro y los discípulos en Jerusalén se mantienen firmes y aún el grupo de los Galileos están vivos, diríamos, ¿no? Ese grupo sigue vigente. Como dijimos, en Jerusalén hay dos grupos que tal vez se forman al mismo tiempo, unos llamados los hebreos o parientes de Jesús, que será este grupo, hermanos, los que nosotros llamaremos los judeocristianos. Es decir, este grupo, ¿no es cierto? El grupo de los hebreos y de los parientes de Jesús serán los judíos que nacieron siendo judíos, que vivieron como judíos, que practicaron las enseñanzas judías, pero que se convirtieron a Cristo. Ajá. Entonces, a ellos se les llamará judeocristianos, que nacieron siendo judíos, pero ahora aceptaron a Jesús. El otro grupo, hermanos, el grupo de los helenistas, que destacan el sentido de la muerte de Jesús, van a instalarse al entorno de Jerusalén. Es decir, no van a estar en la ciudad de Jerusalén como el grupo de los hebreos, sino que este grupo helenista, que serán los griegos, se van a ir a las regiones de Palestina, Fenicia y Siria. Y para ellos, hermanos, este mensaje que ellos van a empezar a predicar será un mensaje donde la salvación es para todos. Para todos. Bueno, este grupo helénico, ustedes léanlo por favor acá en estos capítulos después con calma. Este grupo de los helenistas son perseguidos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los que viven en Jerusalén, ellos creen que para salvarse todavía hay que circuncidarse, que era una práctica judía, ¿no? Y los griegos, los gentiles, ¿no? O los helénicos, como quieran ustedes llamarles, pues decían que no había que hacer nada más para ser salvos. Aquí tenemos entonces, hermanos, la conversión de Pablo. Pablo es un judío que se convierte al cristianismo, pero que Pablo enseñará que el evangelio es universal. Bueno, esto lo voy a dejar acá, hermanos, para no enredarlos, no se compliquen con todo esto que viene después. Nos quedamos acá
en que hay dos grupos para estas fechas. No se preocupen por todo lo demás. Ya después lo estaremos viendo. Ahora, en la tercera columna, ¿qué textos o escritos se escribieron durante estos años? Bueno, aunque no hay nada escrito todavía formalmente hablando, ¿no? Tenemos dos teologías o dos enseñanzas o dos doctrinas, como también ustedes quieran llamarle. Una más judía, ¿no? Más apegada a las tradiciones del judaísmo, y otra más griega, que va a ir en función, ¿no? Que va a ir en función de que la salvación es para todos, para judíos y para gentiles. Entonces va a haber como dos formas de creencia, pero no tenemos nada escrito. Y para estos años, hermanos, el grupo de los gentiles, incluido Pablo es uno de ellos, interpretan la muerte de Jesús como gran cambio mesiánico. Es decir, ellos ven en la muerte de Jesús la redención por nuestros pecados como un solo sacrificio y que ya no necesitamos nosotros hacer ningún otro sacrificio para ser salvos. Entonces, este grupo griego, helénico, se separa del templo de Jerusalén. Dicen, bueno, ustedes quédense en Jerusalén, ¿no es cierto? Ustedes manténganse y nosotros creemos de otra manera, y salen de Jerusalén y se van a otros lados, ¿no? Y comienzan lo que se llama la misión universal, que aquí vuelvo a repetir, Pablo tiene un papel muy importante, ¿ok? Entonces, ahora estamos ya al año 35 de el primer siglo. Seguimos avanzando y ahora nos vamos a detener entre los años 35 al 39 del primer siglo. Acuérdense siempre que estamos en el primer siglo. Para estas fechas, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, empiezan a consolidarse tres grandes liderazgos en la iglesia. Tres grandes líderes que se le conocerán como las columnas de la iglesia, los baluartes de la iglesia. Estos datos los encontramos en la carta a los Gálatas, capítulo 1, capítulo 2, y también lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8, capítulo 11. Para estas fechas, hermanos, todavía no hay Nuevo Testamento. No hay nada escrito, no, se sigue teniendo la vivencia del Espíritu, pero no hay nada escrito. Cuando Pablo es convertido al Evangelio, cuando Pablo tiene su experiencia en el camino a Damasco, ¿no? Todos sabemos cómo fue convertido, él pasa 3 años, ¿no? En el desierto de Arabia, 3 años. Y después de 3 años, Pablo sube a Jerusalén. Recién ahí Pablo va para Jerusalén. Cuando visita Pablo a Jerusalén en estos años, conoce o dialoga o platica o charla durante 15 días con dos figuras importantísimas de la iglesia en Jerusalén. ¿Quiénes eran estos líderes, estos pastores, diríamos? Pedro y Santiago. Pedro y Santiago. Santiago es el hermano del Señor, del hermano de Jesús. Y Juan, hermanos, también será una figura muy importante para la iglesia en Jerusalén. Bueno, estos tres líderes, Pablo, Pedro y Santiago, en este encuentro que tienen durante 15 días, que me imagino que ha de haber sido una charla muy linda entre estos tres grandes capos, decimos aquí en Argentina, ¿no? Estos tres líderes despliegan experiencias distintas de Jesús. Cada uno vive a Jesús de manera diferente, ¿no? Pedro la vive como el discípulo que caminó con el Señor.
Santiago, el hermano de Jesús, lo avive desde la experiencia que él tuvo, pues de conocer a Jesús desde pequeño, ¿no? Porque nacieron en el mismo hogar. Y Pablo, pues tiene una experiencia diferente porque nunca conoció a Jesús, nunca. Y lo único que vio de él, pues fue en ese encuentro que tuvo en Damasco. Pero ninguna de estas tres visiones o experiencias que tienen estos líderes se contradicen. Ninguna se contradice. Los tres suponen que Jesús ha resucitado. Los tres creen en la resurrección, aunque Pablo no vio a Jesús resucitar, ¿no es cierto? No lo vio muerto, tampoco lo vio resucitar, pero después lo vio en la visión. Y los tres creían, hermanos, para estas fechas que Jesús vendría muy pronto. Ya les dije, ellos creían que venía ya de inmediato. Hoy a la tarde el Mesías va a venir, así es que prepárense, estén todos listos porque el Mesías vendrá para completar su obra en la tierra. Eso lo creían firmemente estos tres líderes. Para estas fechas, hermanos, los datos que nosotros tenemos de tanto de Gálatas como de Hechos, para estos años, ya el grupo de las mujeres es pocas veces mencionado y el grupo de los galileos también, ¿no? Ya no tienen tanta importancia, diríamos, en el texto. ¿Ah? Ahora va a tener importancia todo lo que pasa en Jerusalén. En Jerusalén. Ahora, ¿qué textos o qué libros encontramos en estos años? Bueno, tampoco tenemos nada, hermanos, tampoco tenemos nada, pero vemos claramente cómo se empiezan a gestar las interpretaciones de lo que Jesús representaba. Entonces, si ustedes quieren saber qué pensaba Pablo sobre Jesús, hay que leer sus cartas. ¿Quieren ver qué pensaba Pedro sobre Jesús? Hay que leer Marcos y hay que leer las dos cartas de Pedro. ¿Quieren saber qué pensaba Santiago sobre su hermano Jesús? Pues lean la carta de Santiago. Pero hasta ahorita todavía no hay nada escrito, ¿eh? Se empieza como a incubar, ¿no? Lo que sí vemos para estas fechas, hermanos, es que empieza la práctica entre las comunidades cristianas de dos cosas importantes: el bautismo por inmersión y la Eucaristía, o la acción de gracias, o la cena del Señor, que nosotros le llamamos. Estas dos prácticas cristianas, ¿no es cierto?, se convierten en una forma de unidad entre las comunidades cristianas. Se empiezan a realizar bautismos por inmersión en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se empiezan a realizar la cena del Señor, diríamos, ¿no? No tenemos claro, hermanos, para estas fechas si la cena del Señor se practicaba una vez al año o se practicaba de manera continua, ¿no? En distintos momentos durante el año. Bueno, esto ustedes lo van a ver en alguna vez en una materia que se llama Doctrinas Distintivas, donde el profesor explica claramente el tema de la cena del Señor. Bueno, entonces, pero hasta acá no tenemos nada escrito. Ahora, ¿qué sucede en los años del 41 al 44? Ya para estas fechas, recuerden, hermanos, el Señor Jesús tiene más de 15 años, un poquitito menos de 15 años, entre 10 y 15 años de que ya no está sobre la tierra. Bueno, vemos que los hechos que se suscitan en estos años tiene que ver con la persecución de Agripa y también la gran misión que tienen los gentiles, ¿no? Los helénicos o gentiles. Para estas fechas se empiezan a consolidar algunas tradiciones del Nuevo Testamento. Ya Pablo aquí empieza a predicar. Pablo ya empieza a tener su propia teología, su propia interpretación. O sea, Pablo ya le está metiendo ficha, diríamos, ¿no? Entonces empieza a consolidar de a poquito todo lo que ahora nosotros leemos en sus cartas.
Se fijan entonces las primeras tradiciones que Pablo va a recoger. Pablo, hermanos, solo les voy a dar un ejemplo. Ajá. Solo les voy a dar un ejemplo. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, vemos que Pablo dice que les voy a decir, Pablo escribe, les voy a decir lo mismo que yo recibí. Que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y le empieza a decir todo lo que hacemos en la cena del Señor. Pero si ustedes notaron lo que dice el texto dice, les voy a decir lo que yo recibí. Es decir, Pablo, cuando él escribe la primera carta a los Corintios, él recoge una tradición que él la escucha de algún lado. No sabemos si se la dijo Pedro, no sabemos si se la dijo Santiago o cualquier otro personaje que haya estado en contacto en ese momento de la cena del Señor. Así es que Pablo empieza a recoger tradiciones, ¿viste? Que él empieza a escuchar. Y hay otras tantas que no les voy a decir más para no saturarlos de información. ¿Qué hechos importantes encontramos en estas fechas? Bueno, la muerte de Santiago Zebedeo por parte del rey Agripa, que puso en grave conflicto a la iglesia en Jerusalén, porque él era el líder de la iglesia. Este Santiago Zebedeo no es el hermano de Jesús, este era el líder, uno de los líderes también de la iglesia en Jerusalén, pero es mandado a matar por el rey Agripa. ¿Qué otra cosa pasa? Pedro abandona la ciudad de Jerusalén y es muy probable, hermanos, que Pedro haya ido a convertir a los gentiles. Es muy probable. No les voy a tampoco decir más por si no es saturarlos de información, pero es muy probable que Pedro haya ido a mundo gentil a predicar. Entonces, Pedro deja Jerusalén. Pablo, hermanos, empieza a trabajar en una iglesia que va a ser muy importante, ¿no? Que se le conoce como la iglesia de Antioquía. Así que Pablo va a pasar más de un año predicando, enseñando, evangelizando, consolidando una iglesia griega, diríamos, helénica, en su mayoría, y bueno, la iglesia de Antioquía va a ser muy importante para el ministerio de Pablo, porque es la iglesia donde le va a dar apertura hacia los gentiles. Y otro caso que pasa, Santiago, el hermano del Señor, empieza a organizar la iglesia en Jerusalén. Aquí ya el hermano de Jesús empieza a tomar un papel importante, preponderante, y ahora cree en su hermano Jesús como el Mesías. Bueno, en esta tercera columna que venimos manejando, ¿qué se escribió aquí? Primero, decimos que se va más o menos, hermanos, estabilizando la tradición oral. Porque recuerde que todo viene de boca en boca, ¿no? Todo. Los discípulos, los apóstoles, las mujeres. Pablo empieza a escuchar relatos de aquí, relatos de allá, y él después va a meter algunos de esos relatos en sus escritos. Y algo muy interesante, hermanos, es que para estas fechas ya se empieza, según los eruditos, se empieza a tener una colección de escritos cristianos sobre la vida de Jesús. Lo que se le conoce como la fuente Q, pero solo voy a mencionar eso, ¿no es cierto? Resulta que alguien por allí tuvo la genial idea de empezar a escribir lo que él recordaba de lo que Jesús decía, ¿no? Entonces, empezó a escribir algunas parábolas, algunas palabras que Jesús pronunció cuando discutía con los fariseos, con los escribas. Empieza a escribir algunos dichos de Jesús y entonces se empiezan a hacer esas pequeñas colecciones, ¿viste? Como de frases sueltas, ¿no? Como de frases sueltas de lo que Jesús dijo.
Entonces se arma la primera colección de dichos de Jesús, que vendría a ser el documento Q. ¿Por qué se le llama documento Q? Que aparece aquí, hermanos, donde está mi cursor. Porque Q es una palabra que viene de una palabra alemana, en alemán, que se es Quelle. Quelle. Ajá. Y Quelle, traducido, significa fuente. Fuente. Entonces, empieza a circular esa colección de dichos de Jesús. Pero algo interesante tiene esta colección de palabras de Jesús, que en esta colección no aparece ningún milagro de Jesús. No se escribe ningún milagro, ni que haya expulsado demonios, ni que haya sanado enfermos, al ciego, mudos, leprosos, ningún milagro de Jesús, ni que caminara sobre el agua, nada de eso se escribe en esta colección. Solo se escriben las palabras de Jesús. Por eso se le llaman los dichos, la colección de los dichos, de las palabras de Jesús. Y empiezan a circular. Tampoco tenemos, hermanos, no hay ese documento. No existe físicamente. Pero como ya lo veremos en otra materia muy avanzada, que ustedes algún día van a tener, les voy a explicar por qué aparece este famoso documento. Bueno, entonces para estas fechas, fíjense que de a poquito ya empieza a darse forma, ¿no? Los textos que ahora nosotros empezamos a tener como sagrados. Muy bien, hasta aquí, hermanos, ¿vamos bien? Principalmente los hermanos y hermanas que están en la clase presencial, porque los que están en la clase grabada, pues no pueden decir mucho. Y aunque digan, no los voy a escuchar, pero quienes están aquí, hermanas, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Voy muy rápido? Está bien. Está bien, sí. ¿Sí? Bueno, si ustedes digan, ustedes tienen la única autoridad para detenerme, oigan, pastor, váyase más despacito. Bueno. Y bueno, ya que dio la oportunidad, capaz empezamos vuelta a la clase, desde un principio, ya por el principio de las clases. Empezamos con la clase de espiritualidad. Bueno. Seguimos avanzando. Ahora, ¿qué sucede en el 49, hermanos? El año 49 es muy importante, porque en este año se suscita un evento que tiene que ver con, pues, la forma en que Dios obra, hermanos. O sea, Dios obra, Dios siempre ha obrado. Jesús dijo, yo trabajo y mi Padre también trabaja. Así que, no, mi Padre trabaja y yo también trabajo. O al revés, como sea, los dos trabajan. ¿Cómo decía? La idea es esa. Bueno, ¿qué sucede en el 49? Bueno, en el 49 hay dos grandes sucesos. Se celebra el primer concilio en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, y hay una crisis muy fuerte en la iglesia de Antioquía. Esto nosotros lo encontramos, hermanos, en Hechos capítulo 15 y en Gálatas del 1 al 2. Respecto del concilio, resulta que los tres grandes líderes que les había hablado, Pablo, Pedro y Santiago, pactan en Jerusalén un acuerdo donde, ¿no es cierto?, reconocen que la predicación que cada uno está teniendo es válida. Porque Pablo, acuérdense que estaba predicando a los gentiles y Pablo decía que no necesitaban circuncidarse nadie para ganar la salvación. Entonces hubo un problemón, porque los de Jerusalén decían, ¿cómo que no hay que circuncidarse? Y pusieron el grito en el cielo. Entonces, como había ese conflicto, porque por un lado estaban los judeocristianos, ¿no? O estaban los que vivían en Jerusalén, el grupo de los hebreos, y por el otro lado estaban los gentiles. Hubo un problema. Entonces, ¿qué hacen? Pues
llaman un concilio, llaman a todos los líderes, ¿viste? Incluido Pablo. Pablo sube con Timoteo al concilio. Y bueno, después de la discusión que se da, es interesantísima, ¿eh? Lean por favor Hechos 15. Terminan diciendo, ok, listo, vamos a acordar. Reconocemos el ministerio de Pablo, ¿no? Así es que Pablo, tenés toda la autoridad de seguir predicando el evangelio. ¿Listo? Eso fue muy importante, hermanos, porque si el concilio hubiera determinado lo contrario, pues se hubiera generado una división increíble en el cristianismo, ¿no? Increíble. Pero gracias a Dios se llegó el acuerdo a través de la guianza del Espíritu Santo de que el mensaje de Pablo estaba bien. Bueno, eso es en relación al concilio, muy rápidamente. Ahora, en cuanto a la crisis que sucede en la iglesia de Antioquía, que aparece aquí, bueno, sucede que Pablo y Pedro aceptan básicamente un mismo tipo de misión, pero se enfrentan y se separan por la forma de entender esa convivencia, principalmente la convivencia entre judeocristianos y pagano-cristianos. No me voy a dedicar a explicar esto. Resulta que Pablo y Pedro se pelean, ¿no? Se pelearon. Y eso provocó una gran crisis. ¿Por qué? Porque cuando Pedro estaba en Galacia, pues Pedro convivía y comía con los griegos, con los gentiles. Pero cuando vinieron algunos judíos a la región de Galacia y vieron que Pedro estaba allí, Pedro como que los aventó a los gentiles, ¿viste? Como dijo, no, yo no los conozco, no, yo. Pablo se enoja con Pedro y le discute y le reclama y le dice, para un poco, o sea, ¿de qué se trata el asunto? Mientras no estaban los judíos, vos hacías todo y ahora nos desconoces. Bueno, hay algún problema allí, en el enfrentamiento entre Pablo y Pedro. Para este año, hermanos, se van transmitiendo con gran fidelidad las tradiciones orales y estas tradiciones escritas que, como dije, empezaron a circular y se hacían mucho más convincentes los dichos sobre Jesús. Ajá. Pero hasta ahora todavía no tenemos como que algo ya fundamental escrito. Esto va a suceder en los siguientes años que aparecen aquí, del 49 al 65. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Suceden dos eventos importantes. Por un lado, la iglesia se consolida, ¿no? La misión, tanto la misión de Pedro, de Pablo y de Santiago, porque fueron como tres grupos muy fuertes, se van consolidando, va avanzando. El reino de alguna u otra manera se va abriendo paso, ¿no? Y durante este tiempo, hermanos, del 49, muchos datan la primera carta de Tesalonicenses, la datan en el 50, pero bueno, suponiendo que entre el 49 y el 57, durante este lapso de tiempo, hermanos, se empiezan ya a escribir las cartas paulinas, que esos son lo primero que se escribe. Hay una gran consolidación. El evangelio está, Pablo sigue haciendo viajes misioneros, sigue fundando iglesias, Pedro también, ¿no es cierto? Santiago sigue trabajando en la iglesia de Jerusalén. Pablo hace una colecta, recoge una ofrenda de entre las iglesias que él había fundado, ¿no? Las iglesias gentiles, recoge una ofrenda para llevársela a la iglesia de Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén era una iglesia pobre, no tenía tanta plata. En fin, hay un gran apogeo en el evangelio, ¿no? Para estas fechas. Pero surge una crisis. Y la crisis es la muerte de los líderes. Aunque no tenemos una fecha exacta de la muerte de estos grandes líderes, las columnas de la iglesia, podemos decir que entre el 62 y 64 mueren Pedro, Pablo, Santiago en el martirio, ¿no es cierto? Y resulta que ellos mueren sin que
haya venido el Señor Jesús. Entonces ellos mueren trabajando, pero mueren sin haber tenido pues la experiencia, ¿no? De ver al Señor Jesús venir. Bueno, hasta ahora lo seguimos esperando. Y bueno, eso trajo una crisis a la iglesia, pero recuerden, siempre cuando un líder importante muere, la iglesia entra en crisis, y lo mismo sucedió para la iglesia cristiana. Pero esta crisis, hermanos, empezó a consolidarse o empezó a fortalecerse o sostenerse, diríamos, más bien, sería la palabra. Se empieza a sostener con la producción literaria, ¿no? de algunos textos bíblicos. Empiezan a escribirse las cartas que se le conocen como las cartas auténticas de Pablo. Ya después les voy a explicar en otra materia a qué se refiere esto. Pero se cree, hermanos, que el primer texto bíblico canónico que se escribe, ya que se pone en papiro, en pergamino, es la primera carta a los tesalonicenses. Por el año 50, 49, 50, 51, 52, algunos la ponen. Y de ahí empiezan a escribirse y a circular primera carta a los Corintios, ¿no? Segunda carta a los Corintios, Gálatas, la carta a los Filipenses, la carta de Filemón y la carta a la iglesia de Roma, Romanos. Fíjense, ya estamos para estas fechas, ¿no? A partir del 50 en adelante, se empiezan a escribir el texto sagrado. Estamos hablando aproximadamente de 20 años después de que el Señor Jesús murió. Bien, siguiendo avanzando, ahora entramos a la segunda generación, porque ya la primera generación, como dije, ya murió. Ya de a poquito empezaron a morir todos aquellos que conocieron a Jesús, que caminaron con él, los apóstoles empiezan a morir también. Entonces empieza a surgir una nueva generación que no conoció a Jesús personalmente, físicamente, pero que aceptaron el mensaje de Jesús. A eso se les conoce como los miembros de la segunda generación. Bueno, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Entre el año 66 y 73. Una primera guerra judía y la destrucción del templo de Jerusalén. Bueno, tenemos la guerra vinculada a los proyectos apocalípticos judíos, porque resulta que los judíos, los que no creían en Jesús y no creyeron que el Mesías ya había llegado en la persona de Jesús, ellos esperaban todavía el Mesías, ¿no? Pero resulta que el Mesías, para ellos, tenía que venir con tintes militares, con tintes de conquista. Entonces los judíos, pues se envalentonaban, ¿viste? Contra los romanos, diciendo, no importa, nosotros los vamos a acabar, porque el Mesías va a venir pronto y su reino se va a establecer, ustedes van a ser consumidos, van a ser destruidos, van a ser así. Y bueno, esa actitud, ¿viste? Rebelde, ¿no? Provocó que los romanos, que eran muy tolerantes a las religiones, pues les colmaran el plato. Entonces, invaden Jerusalén. Lo rodean. Hay una guerra muy fea que evidentemente no la voy a platicar ahora, pero termina con que el templo es destruido. Todo se destruyó. Quemaron, destruyeron, derribaron. En fin, no quedó nada, ¿no? Del templo. De ese templo donde Jesús caminó años atrás. Entonces, tanto el judaísmo nacional, como dije en una clase anterior, en el concilio de Jamnia, les decía yo que como el templo, que era el lugar donde sacrificaban los animales, ya no existía más, bueno, ellos se reúnen en torno a la Torá, los judíos, o los judíos, diríamos. Y los judíos cristianos, los que creían que Jesús era el Mesías, pues se empiezan a agrupar y empiezan a formar lo que se conoce como, pues ya la iglesia cristiana, ¿no?
la iglesia cristiana, en donde se sigue diciendo que Jesús va a venir. Ahora ya no saben si viene pronto porque pues ya no vino tan pronto, entonces ya no saben si va a venir mañana. Puede ser que venga mañana, puede ser que venga dentro de un mes, puede ser que venga dentro de un año, puede ser que... Pero el chiste es que va a venir. Bueno, así es como empieza el cristianismo a separarse del judaísmo. El judaísmo se centra más en el Antiguo Testamento, en el estudio de las Escrituras del Antiguo Testamento, y el cristianismo empieza a abrir el panorama hacia el mensaje de Jesús, de su muerte y de su resurrección. ¿Qué se escribe en estas fechas, hermanos? Bueno, se escribe el Evangelio de Marcos como el primer evangelio. Y Pablo, que tiene su escuela de discípulos, ¿no? Se consolida. Hay una escuela de Pablo, como sucede con todo maestro, tiene sus discípulos en aquellas épocas, entonces se sigue consolidando. Marcos entonces aparece para estas fechas. Marcos está así entre el 60, 70 más o menos. Ahora, ¿qué pasa del año 73 al 100 del primer siglo? Recuerden, estamos con la gente ya de la segunda generación que no conoció a Jesús, sino que creyeron por el mensaje. Bueno, tenemos acá que surge lo que son los judíos rabínicos y los judíos cristianos. Como les dije, los judíos rabínicos tirados a los al fariseísmo, ¿no? O de corriente farisea, van a establecer su interpretación del Antiguo Testamento a través de la Misná, ¿no? Y la Misná va a recoger cómo ellos interpretan el Antiguo Testamento y principalmente en la figura del Mesías. Porque recuerden, para estos judíos rabínicos, Jesús no es el Mesías. Ellos todavía lo siguen esperando. Entonces, esta Misná que se va a poner ya por escrito, iniciará a partir de estos años, después de la destrucción del Templo de Jerusalén, y va a culminar su proceso también de escritura hacia el año 200. Ya el tercer siglo casi, ¿no? Eso sucederá con los judíos rabínicos, con los judíos que hasta ahora vieron que hoy los judíos siguen ellos la Torá, luego los Nevi'im y luego los Ketubim, pero para ellos la Torá hasta ahora es fundamental. Por el otro lado, para los judeocristianos, para nosotros, diríamos, para los cristianos, para los gentiles, se empiezan a estabilizar varios grupos, varias iglesias, ¿no? Empiezan a tomar ya forma, se organizan, nombran pastores, obispos, diáconos, diaconisas. Ajá. Y entonces estos grupos se empiezan a formar en torno a los evangelios. Entonces hay un grupo, hay una iglesia que tienen como palabra sagrada el Evangelio de Marcos. Pero hay otro grupo que tiene como palabra sagrada el Evangelio de Mateo. Pero hay otro grupo que tiene como palabra sagrada el Evangelio de Lucas. Entonces lo que se hace es que empiezan a circular los evangelios, ¿viste? Y la comunidad de Marcos, ¿no? De donde se funda el Evangelio de Marcos, acepta el Evangelio de Lucas. Y dice, sí, sí, también vamos a recibir lo que este Evangelio nos dice. Y luego les llega el de Mateo y dicen, sí, también el de Mateo también nosotros vamos a tener. Y luego el de Juan, ¿no? Y entonces estas comunidades empiezan a verse influenciadas por estos textos que ya se empiezan a circular, ¿no? Incluso empiezan ya a circular los otros escritos como Hebreos, Apocalipsis,
Colosenses, Efesios, o sea, ya todo lo que son los textos sagrados, la mayoría de ellos empiezan a, eh, a escribir antes del año 100. Entonces, por eso aquí en esta columna, ¿no? Se dice, se consolida el Nuevo Testamento. Mateo, Lucas, Juan, Hechos, Colosenses, Efesios, Segunda Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Apocalipsis. Es decir, que ya todos estos libros que nosotros los tenemos como sagrados para antes del año 100, pues ya empezaron a circular entre las comunidades cristianas, entre las iglesias, y estas iglesias dieron su aval, dieron su visto bueno, las aceptaron y les dieron el título de sagradas, de inspiradas, y se sujetaron a ellas. Se sujetaron a ellas. Así que bueno, para este primer siglo, hermanos, más o menos esto es los datos, los hechos más importantes. Hubieron muchos más, obvio. Obvio que hubo muchísimos más acontecimientos, pero estos son los más importantes. Ahora, vayamos entonces al segundo siglo, ¿no? Ese fue el primer siglo. Ahora vayamos al segundo siglo. ¿Qué tenemos en el segundo siglo? Pues ya la tercera generación, hermanos. Aquí ya esta gente, estas personas, estos cristianos que viven a partir del año 100, pues ni conocieron a Pablo, ni conocieron a Pedro, ni conocieron a los apóstoles, ni conocieron a Jesús, no. Y ya vienen siendo como el hijo del papá del abuelo. O sea, ya son como una segunda, tercera generación de personas que nacieron, ¿viste? Que a lo mejor fueron muy pequeñitos cuando Jesús estuvo, pero no, tuvieron que haber nacido incluso después de que Jesús murió. Así es que muy probable que esta gente que aparece aquí ya esté muy alejado de los hechos que tuvieron en la vida de Jesús. Bueno, ¿qué vemos acá? ¿Qué sucede, hermanos, del año 100 al año 120? Bueno, se culminan los últimos escritos. Quiero hacer una aclaración aquí. Para el autor que estamos consultando ahora, ¿no? Que es Picasa, él considera que estos libros que aparecen aquí, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Segunda de Pedro, Judas, Primera, Segunda y Tercera de Juan, se escribieron posteriores al año 100. Pero la gran mayoría de eruditos tienen otras fechas, ¿no es cierto? Y estos libros, si bien es cierto, algunos de ellos, como tal vez Segunda de Pedro, pudo haberse escrito entre el 100, 110, las cartas de Juan también, no las podemos situar tan lejos del 120. O sea, entre el 100 y 110, hasta ahí terminan de escribirse todas las cartas. Todo lo que nosotros sabemos se empiezan a escribir. ¿Okay? Pero bueno, no nos metemos en situaciones de las fechas. Bueno, ¿qué sucede en estos años? Se refuerzan y se fijan varias tradiciones del Nuevo Testamento, es decir, las de Pablo, las cartas paulinas, las de Pedro, que vendrían a ser Segunda de Pedro y Judas, que se le atribuye a Santiago, y las cartas o la teología juanina en las 3 cartas de Juan. Pero además hay otros escritos que no fueron incluidos en el canon, que ya les dije, o sea, ya para esta tercera generación hay hombres como Ignacio de Antioquía, por ejemplo, que escriben cosas, pero que ya no se incluyeron en el canon. No se consideraron sagradas. Bueno, entonces ya para esta fecha, hermanos, listo, no hay más palabra de Dios. Entre el año 100, 110 a más tardar, concediendo razón a algunos eruditos, podríamos decir que como lo dijeron los rabinos cuando se cierra el canon hebreo, ya no hay más inspiración divina. Se cierra finalmente el canon sagrado.
Ya no. Entonces, ahora las iglesias ya empiezan a sostenerse, empiezan a circular, empiezan a hacer sus proyectos, sus planes, pero en torno a esta literatura que ellos mismos como comunidades de fe les dieron autoridad. ¿Ok? ¿Qué sucede entre el 120 y 160? ¿Qué pasa en estos años? Bueno, ya se culminan las grandes tradiciones canónicas, ¿no? Tanto las de Juan, las del discípulo amado, como las tradiciones de Pablo. Es decir, ya para estas fechas no hay ninguna duda de que esos textos son textos sagrados. No hay ninguna duda. Los evangelios ya desde años atrás habían consolidado como literatura sagrada. ¿Qué más sucede? Se recopilan los evangelios junto con las cartas de Pablo, se juntan y dicen, esto es palabra de Dios. Hay escritos de uno de esta tercera generación, ¿no? Un cristiano muy piadoso llamado Ignacio, obispo de Antioquía. Se empiezan a escribir los primeros textos gnósticos, hermano, que esto es como que la contraparte, ¿no? La contraparte de de los textos canónicos. Se empiezan, ahora voy a decir algunos acá y les voy a decir algunos más. Y muchos textos apocalípticos. O sea, no solamente nuestro apocalipsis, sino hubo otros apocalipsis, otros textos apocalípticos. Empiezan a surgir, hermanos, los primeros apologetas para estas fechas. ¿Qué significa apologeta? Significa alguien que defiende algo. Porque resulta que para estas fechas, pues ya las herejías, todo aquello que atacaba el evangelio escrito en estos textos canónicos, pues hubo gente que decía, no, esto no fue así, esto no fue asado, y atacaban el evangelio y decían, Jesús fue un fantasma, tuvo una apariencia, Dios nunca murió, Dios no pudo haber creado el universo, en fin, un montón de ideas gnósticas. Entonces se levantaron personajes importantes y empezaron a escribir obras contradiciendo esas ideas gnósticas. Y uno de ellos es Justino. Justino es un apologeta cristiano, un defensor de la fe, en donde, diríamos ahora, puso a todos en su lugar. ¿Qué más tenemos, hermanos? Hay una ruptura, o hay un surgimiento de la literatura gnóstica, que evidentemente la iglesia, ya para esas fechas consolidada en distintos lugares del imperio, dijeron, no. Estos textos, esta literatura, nosotros no la reconocemos y la iglesia misma, hermanos, rechaza en lo absoluto estos textos. Y entonces, otra cosa que sucede, bueno, vienen los padres defensores, los primeros teólogos, y uno de ellos es Irineo de Layo. O sea, sigue habiendo personajes importantes, hermanos, los padres de la iglesia, quienes siguen sosteniendo pues la fe de la iglesia y defendiendo el evangelio. ¿Qué se escribe para estas fechas? Bueno, tenemos lo que se le llaman los textos apócrifos, ¿no? Tenemos el evangelio de los hebreos, evangelio de los nazarenos, evangelio de Tomás, evangelio de Felipe, ¿no? Déjenme, voy a citarles algunos más, solo para un segundo. Solo para que ustedes más o menos vean la cantidad de literatura que se escribió en esas fechas. Espero encontrarlo pronto.
Bueno, supuestamente yo ya la tenía. Estos son los del Antiguo Testamento. Déjenme ver. Bueno, voy a ver si ahora en el, ¿cómo se llama? En el receso lo encuentro. Vieron que cuando uno quiere encontrar algo, nunca lo encuentra. Bueno, ahí tenemos el ejemplo. ¿Qué sucede para estas fechas? Y bueno, suceden estas cosas. Se escriben estos evangelios. Y hay otros textos, hermanos, no canónicos, que fueron muy apreciados por la iglesia, ¿no? Pero que no entraron dentro del canon, como era la primera carta de Clemente, la Didaché, las cartas de Ignacio, las odas de Salomón, la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, Justino, etcétera. Fueron obras que escribieron todos estos personajes cristianos, ¿no? De la iglesia, pero que a ninguno de ellos se le concedió el carácter de canon. ¿Okay? Y bueno, hermanos, ya para terminar, tenemos del año 160 al 200, que ya el canon ya está fijado, ya no hay nada más. Desde esa fecha ya podemos hablar de la Biblia, ¿no? Tanto como Antiguo Testamento, como Nuevo Testamento, y ya empieza a ser el libro de todos los cristianos. Y entonces después yo les voy a explicar qué es el canon de Muratori. Creo que es en la siguiente hora, en la siguiente charla, que va hacia el año 200. Nosotros ya vemos que aparece el canon de Muratori, que este canon es la primera lista oficial, diríamos, para el año 200, donde aparecen ya los libros que la iglesia consideraba como sagrados, que son los mismos libros que ahora nosotros tenemos en nuestras Biblias. ¿Pero qué quiere decir esto? Que este canon que se encontró, Muratori se le dio por el nombre por el personaje o la persona que lo encontró. Pero este canon que está datado antes del año 200, aparece ya como una lista de decir, bueno, estos eran los libros que la iglesia acepta como sagrados. Pero ya para estas fechas, queridos hermanos, a finales del siglo segundo, principios del siglo tercero, el canon está fijado. Y no hay más duda de que esos 27 libros que hoy nosotros tenemos son palabra de Dios. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Y quiero preguntar a las hermanas que están presentes, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Muy interesante, bastante interesante. Están hermosas estas lecciones. Muy bien, Muchas gracias. felicidades. Gracias. ¿Alguien más? Es muy importante. Yo sé que esto, tal vez para quien no ha tenido contacto con todo esto que he hablado, es difícil de procesar. Tampoco les voy a pedir que se lo aprendan todo, pero sí que más o menos sepan, hermanos, que el cristianismo es un movimiento que fue un organismo dinámico, ¿no? Que tuvo muchas cosas como las está teniendo ahora, ¿no? Hoy nuestras iglesias son diferentes. La iglesia en México, la de Argentina, es diferente. O la que puede estar en Honduras, o la que puede estar en Australia. Son diferentes. Lo mismo sucedía en la época del primer siglo, cuando se da todo esto. Pero es interesante. La verdad es que es muy interesante saber cómo de a poquito fue el curso de la historia de la iglesia y a partir de allí cómo se empezó a producir el texto sagrado, ¿no? La literatura sagrada. Bueno, si no hay alguna pregunta, algún comentario, vamos al receso, tomamos 10 minutitos de receso y volvemos para terminar con unas últimas impresiones.